Muchísimas gracias, Maritza. Vamos a conversar ahora con el congresista Eduardo Salguán, él es vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Muy buenos días, congresista. Mabel Fernando, buenos días. Buenos días. Ustedes emitieron hace algunos días un pronunciamiento en contra del gabinete liderado por Valer y solicitaron al presidente escoger personas idóneas para el puesto, que tengan una demostrada trayectoria profesional y sobre todo que sean honorables. ¿Ustedes creen que el presidente ha atendido esa solicitud con este nuevo gabinete? No puedo dejar de reconocer que del grupo de ciudadanos que han juramentado la noche de ayer, hay sí profesionales destacados. Lamentablemente no son la mayoría como hubiésemos querido, y además de eso esperábamos que el presidente cumpla con su propio ofrecimiento, traducido en un pronunciamiento escrito, que se dio lectura en todos los medios de comunicación, de convocar a un gabinete de apertura y un gabinete de ancha base, ¿no? Y lo que vemos es que esta base no es muy ancha, porque se repite los cuoteos de poder en los sectores políticos cercanos al presidente y que lamentablemente lo han llevado a una serie de desaciertos en estos primeros 6 meses de gestión. Además de ello, la ausencia del sector femenino es evidente. Hay solamente 3 ministras en un gabinete de 19. Se reitera la presencia de algunos ministros que estaban cuestionados, la salida de algunos otros con destacada labor o reconocida labor, como el ministro de Salud, el propio Frank, la propia ministra de la Mujer, que uno puede tener diferencias políticas pero hay que reconocer su afán concertador y su reconocida labor en sus ministerios, ¿no? Y han quedado o han designado a ministros únicamente por la vinculación política, ¿no? Y quizás lo más destacado, me olvidaba, es el tema del premier, ¿no? El doctor, el ministro de Justicia, el ex ministro de Justicia, no se ha destacado precisamente por lo que nosotros pedíamos, es decir, un premier concertador, un premier que busque pues coincidencias, y no solamente una actitud confrontacional ha mostrado el doctor Aníbal Torres con los sectores políticos, no defendiendo hasta lo indefendible, sino también una actitud confrontacional con la propia prensa, ¿no? Lo cual resulta ya totalmente inexplicable, ¿no? Yo creo que ese es el panorama que tengo en este momento de este gabinete. Panorama más bien negativo. Aún antes de este panorama, usted había sostenido que lo que más le convendría al país es que el señor Castillo renuncie, pero al mismo tiempo afirmó el lunes que no están dadas, por lo menos no todavía, las condiciones constitucionales para proceder a una vacancia del presidente en el Congreso. ¿Mantiene esa doble afirmación? Lo que sucede, Fernando, es que APP y mi persona, desde que ingresamos al Congreso, siempre hemos tratado de mantener una conducta de prudencia, de equilibrio y sobre todo de observancia a los procedimientos constitucionales, ¿no? De tal manera que cualquier medida que asuma el Congreso, cualquier decisión política que tome el Congreso, siempre tiene que estar sustentada de manera absoluta por lo que señala la Constitución Política del 93, porque vivimos en un Estado de Derecho. Caso contrario, si por ejemplo queremos simplemente imponer los votos en el Congreso, ¿no?, que tanto se calcula, los 87, se llega o no se llega, lo que tiene que, ya pasaríamos a hablar de una conducta un tanto arbitraria, ¿no?, que no se condice con un Estado de Derecho. El tema de la vacancia está ahí, como también se discute el tema de la censura y otros mecanismos, pero tienen que ser utilizados siempre con un sustento jurídico constitucional, Fernando. El Congreso en su momento traza 2 estrategias, ¿no? O niega o le da el voto de confianza al gabinete, o va por el lado de las interpelaciones y censuras individuales. ¿Le parece ¿Le parece que por este camino habrían algunos ministros que no merecen estar en sus puestos? Y le pregunto directamente por el ministro de Salud, que es lo que más nos preocupa en este momento. ¿Le parece a usted que él tiene las credenciales para ocupar ese puesto tan importante en medio de una pandemia? Bueno, primero que está reemplazando a un ministro exitoso, ¿no? A un ministro que le puso, creo que mucho empeño
en la tarea de conducir este ministerio complicado en un momento de crisis sanitaria, y además de ello tuvo la prudencia de mantener, por ejemplo, a los viceministros y a los equipos de gestión. Eso me parece una actitud inteligente, y sobre todo cuando uno observa en los demás ministerios, los cambios han sido totales, ¿no? Y tan totales que hasta ahora ni siquiera se designa, por ejemplo, en algunos ministerios no se designaban ni viceministros ni directores, ¿no? Esa, por ejemplo, es una tarea inmediata que tiene el nuevo premier y el nuevo gabinete, de echar a andar el aparato del Estado. Yo, que soy congresista de provincia, acompaño a mis alcaldes, al gobernador regional, a los ministerios, y vemos que no hay directores, que no hay viceministros, que no hay funcionarios de niveles importantes, y no se deciden, no se avanzan, los proyectos no caminan, los recursos no se transfieren. Pero es decir, le preguntaba específicamente, el Estado no está caminando. Sí, le preguntaba específicamente por el ministro de Salud, quien, ha sido hombre de confianza de Vladimir Cerrón, también tiene investigaciones por delito de cobro indebido y negociación incompatible en su región, y además, pues, es... digamos, promotor de pseudociencia, ¿no? Sí, mire, en el caso del ministro de Salud, efectivamente resulta evidente que forma parte de la cuota de poder que hablaba al principio, vinculado a Perú Libre o al señor Cerrón específicamente, porque el mérito mayor que tiene es haber sido director regional de salud del gobierno regional de Junín, ¿no? En todo caso, lo que yo creo es que el Congreso tiene que centrar su mirada en algunos sectores, y en el caso de salud con mucho mayor énfasis, y tenemos que ejercer con mucha, de manera inmediata, las labores de acción y de control político que nos corresponden, ¿no? Creo que el premier tiene una tarea enorme, ¿no?, de cambiar su narrativa, de cambiar de actitud y de proponerle al Congreso o al país un plan de gobierno coherente, que cambie lo que se ha hecho hasta ahora y que por lo menos recupere en parte la confianza de la ciudadanía. Yo le ruego que nos acompañe un instante durante una pausa para escuchar a los anunciantes de RPP, después de la cual quisiéramos saber cómo concibe usted el papel que va a jugar su partido, su bloque parlamentario APP, sobre todo a la luz de lo que nos ha dicho, de los objetivos que usted cree que deben ser cumplidos por el primer ministro. No sabemos si él esté dispuesto a hacerlo. Nos contestará, por favor, después de unos instantes. El congresista Eduardo Salguana, que es el vocero de la bancada de APP, quien ha hecho una crítica severa del nombramiento de algunos ministros. Corresponde ahora saber qué papel puede jugar en el Congreso su bancada, que hasta el momento ha tratado de ubicarse, como usted dice, en una postura equilibrada, es decir, de centro, y que de facto ha hecho imposible que se pueda votar la vacancia contra el presidente Castillo. Quisiera saber cómo enfoca la evolución de la realidad política y lo que su partido podría ahora hacer. Bueno, efectivamente, Fernando, APP ha cumplido, creo, su rol designado por las urnas de ser oposición democrática y constructiva. Sin embargo, nosotros consideramos que esta confianza otorgada al presidente Castillo, expresada en el respaldo a dos gabinetes, ha sido de alguna manera defraudada por el presidente. Nosotros, como ustedes y todos los peruanos, aspiramos a un gobierno honesto, transparente y que haga caminar las ruedas de la economía del país al margen de escandaletes, de designaciones de funcionarios que no tienen la idoneidad que corresponde. Así que nosotros ahora ejerceremos quizás con una mayor firmeza los mecanismos de control que nos otorga la Constitución Política del Estado. La hemos ejercido, pero quizás seremos más severos en el tema y más acuciosos, porque la situación en el país económica, sanitaria, de educación, es bastante complicada, y creo que los peruanos que votaron con una aspiración de cambio no pueden ser defraudadas, ¿no? Cambios, pero con responsabilidad, cambios pensando efectivamente en el presente y futuro del país. Así que vamos a
ejercer ese control en la forma que estamos señalando, Fernando. ¿Y qué tan responsable, congresista, le parece que en todo caso se hayan mantenido a los asesores directos del presidente de la República, a pesar de los cambios en el gabinete, a quienes se les señala como quienes generan este desgobierno? Aquellas personas, aquellos asesores muy cercanos al presidente de la República continúan en sus puestos. Desde ese punto de vista, la bancada de Alianza por el Progreso podría solicitar una investigación. Hay quienes inclusive hablan de usurpación de funciones. Claro, por ejemplo, eso que usted señala es correcto, y por eso es que dentro del paquete, digamos, de exigencias que le tenemos que hacer nosotros como bancada y como congresistas al nuevo premier, es que primero tenga que garantizar una gestión transparente y honesta, y que no sean los que apañen más bien los actos de corrupción. Y eso pasa, por ejemplo, que los ministros de Estado actúen y trabajen con plena autonomía, al margen de los asesores que usted señala y que al parecer tienen a veces mucho más poder que los propios ministros y proponen funcionarios, envían resoluciones, y los ministros aparentemente acataban sin chistar, ¿no? Lo cual me parece totalmente equivocado. De igual manera, pedirle que tenemos que dar prioridad a los temas de salud, al tema del retorno presencial a las clases, el tema de la segunda reforma agraria, que nos parece muy importante, el tema de la transferencia de los recursos a regiones, a los municipios para mover la economía nacional, ¿no? Todo eso forma parte de lo que creo que el premier debe comprometerse a hacer dentro de un esquema pues de concertación y de diálogo, que espero por tanto pues cambie su actitud confrontacional que le conocemos hasta el momento. Hay otro sector que es importante y que está en crisis desde hace mucho tiempo, es energía y minas. Y ha sucedido este hecho curioso, que hubo una ministra en el gabinete Valer que fue más bien recibida positivamente, que ha salido. Estuvo apenas algunos días, no se sabe por qué ha sido cambiada, y ha sido cambiada por un señor Sabino Palacios. Usted representa a Madre de Dios, que es una región que tiene algunos conflictos en torno a la minería, y sigue, yo sé, este tema muy de cerca. ¿Conoce usted a este nuevo ministro de Minas? ¿Tiene alguna idea de por qué ha sido nombrado y por qué ha sido retirada la ministra que lo precedió? De igual manera, ¿no? Me extrañó el cambio de la doctora Alessandra Herrera, quien conozco de años anteriores. Ella fue directora general de formalización minera del MINEN en los años 2015, 2016, y trabajó años en esta dirección y conoce bastante el tema de formalización de la pequeña minería, así que por ahí vimos con simpatía su designación, porque siendo una funcionaria que conocía el tema, estaba segura que nos iba a ayudar a solucionar ese tema que usted bien señala, es un fenómeno irresoluto en el departamento de Madre de Dios, ¿no? Sin embargo, ahora se le ha cambiado, no hay ninguna justificación, y de lo que entiendo es que el nuevo director regional, el nuevo ministro, tiene como antecedente haber sido director regional de Energía y Minas de Junín, ¿no? Entonces vendría de ahí, digamos, la cuota, o vendría de ahí la influencia también de Perú Libre o del señor Vladimir Cerrón. Finalmente, entonces, congresista Salguana, aparentemente, y ya los votos para darle la confianza a este gabinete, pues estarían asegurados, ¿no? Los de Perú Libre, Perú Democrático y Juntos por el Perú. ¿Cuál va a ser, en todo caso, el pronunciamiento de toda la bancada, si es que ya se han reunido o se reunirán en las próximas horas para analizar este nuevo gabinete? Sí, nos vamos a reunir, Mabel, la bancada, vamos a analizar y vamos a escuchar al premier. Creo que lo democrático es eso, ¿no? Vamos a ver si es que el premier está haciendo oídos y escucha radio, lee periódicos y ve televisión, como lamentablemente no lo hace el presidente de la República, y escucha a las voces distintas, las voces de la oposición, y que lo decimos no con el afán de obstruir ni obstaculizar su gestión, sino al contrario, de contribuir a que tenga éxito y que el país se enrumbe, ¿no? Y terminemos este escenario de incertidumbre que lamentablemente estamos en los primeros 6 meses de gobierno del señor Castillo, ¿no? Evaluaremos, escucharemos,
y obviamente tomaremos una decisión en su momento. Muy bien, señor Salguana, tomamos nota entonces de que usted cree que algunos nombramientos de ministros responden a una lógica de cuoteo para asegurar su supervivencia política y no a una lógica de competencia ni de honorabilidad de las personas, como su partido había reclamado para la formación de este gabinete. Muchas gracias por sus explicaciones. Que tenga usted buenos días, congresista Eduardo Salguana. Vamos a tomar rápidamente contacto con nuestra compañera Diana Falcón, que se halla en el Palacio de Gobierno y nos dará cuenta de las actividades que tiene prevista el presidente Pedro Castillo el día de hoy. Adelante, Diana. En directo, exactamente desde el patio de honor de Palacio de Gobierno, y es que el congresista Guido Bellido, y es presidente del Consejo de Ministros también, ha llegado más temprano a reunirse con el ahora jefe de gabinete, y vamos a ver qué resultado tiene esta reunión, porque lo que nos ha señalado exactamente él es que espera que este gabinete trabaje y continúe la línea de trabajo de la anterior gestión, y además se ha referido sobre el ahora ministro de Salud. Ha señalado que él espera que sigan trabajando conforme lo iba haciendo Mando Ceballos, y también que confía en que lleve a cabo un buen desempeño. Escuchemos una declaración. A partir del momento que está asumiendo la responsabilidad, el ministro tiene que mantener la misma línea de trabajo del anterior ministro. Eso esperamos, pero después podemos juzgar. Además del señor Condori, todavía tienen en este gabinete a ministros cuestionados por agresión o con denuncias por agresión a la mujer, como Juan Silva y el actual ministro de Defensa. Una vez más, ¿está tomando seriamente este gobierno el hecho de luchar contra la violencia hacia la mujer, teniendo en cuenta a estos ministros? Mira, creo que tenemos una ministra que ha venido a juramentar después de haber movilizado una movilización a favor de las mujeres, ¿no? Entonces consensuarán, verán de la mejor manera, y el señor Silva será responsable de sus actos. Por otro lado, también el presidente Pedro Castillo se reúne en estos momentos con integrantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en Palacio de Gobierno. El último en llegar fue el presidente de la Asamblea y gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente. Él ha señalado que esperaba cambios en este renovado gabinete, pero también espera que el trabajo tanto del nuevo ministro de Salud y también del encargado de la cartera de Economía continúe en la línea de los anteriores ministros. Escuchemos. Sí, es una sorpresa para todos, porque entiéndase que tanto como en economía, en salud, eran sectores que se estaban, digamos, implementando políticas importantes para el país, y eso de manera positiva lo señalamos. Hay cosas que hay que rescatar, y para adelante vemos que es necesario que el nuevo ministro por lo menos pueda seguir la línea de trabajo del ministro saliente Ceballos. Luego de esta reunión con gobernadores regionales, el presidente Pedro Castillo va a encabezar una nueva sesión de Consejo de Ministros, esta vez junto con Aníbal Torres como jefe de gabinete. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Diana, por estas informaciones. Quedamos a la espera entonces de la realización del Consejo de Ministros, el primero de la era Aníbal Torres, que esperemos dé lugar después a una conferencia de prensa en la que podamos estar informados sobre las decisiones. Son las 8:59, momento de ir a los titulares de la hora.